Al final de esta unidad, lo que se espera que ustedes hayan retenido después de revisar todos los contenidos es primero saber exactamente cómo funciona el espectro de luz y dentro de este espectro cuál es la porción que realmente necesitan las plantas para poder llevar a cabo la fotosíntesis. También se espera que ustedes sepan conocer o reconocer cuáles son los componentes del proceso fotosintético, distinguiendo entre las fases dependientes de la luz y las fases que no necesitan de la presencia de la luz, que forman parte de la fotosíntesis. Y finalmente formular la ecuación de la fotosíntesis sabiendo reconocer cuáles son los componentes del proceso y cómo se llega a cada uno de ellos. La fotosíntesis en las plantas es un proceso que les sirve para convertir la energía del sol, que es energía lumínica, en energía química y mediante este proceso liberar oxígeno. A pesar de que la fotosíntesis en realidad involucra muchos procesos catalíticos que tienen que ver con una gran cantidad de proteínas, por simplicidad se le define como dos conjuntos grandes de reacciones que tienen una estrecha interrelación el uno con el otro. El primero es el conjunto de reacciones que son dependientes de la luz, que necesitan de la luz solar para llevarse a cabo, y este es en esencia el primer paso de la fotosíntesis, que consiste en capturar la energía lumínica constituida por fotones, ¿no es cierto?, y transformarla en energía química, convertirla en ATP y también almacenar parte de esta energía en reservas reductoras, en moléculas reductoras como el NADPH. La segunda parte de la fotosíntesis son las reacciones independientes de la luz, son reacciones que no necesitan de la presencia de la energía lumínica, y en estas reacciones lo que vamos a tener es la transferencia de la energía almacenada en el ATP y en el NADPH hacia el CO2 para, a partir de este, ¿no es cierto?, producir azúcares reducidos que son altamente energéticos, como es el caso de la glucosa. ¿Ya? Entonces, estas dos reacciones, las independientes de la luz y las dependientes de la luz, están estrechamente vinculadas las unas con las otras, pero espacialmente están separadas en lo que son los cloroplastos en las células vegetales. Las reacciones que dependen de la luz, las reacciones dependientes de la luz van a ocurrir en la membrana de los tilacoides. Si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto?, dentro del cloroplasto nosotros teníamos estos pequeños discos de membrana apilados uno sobre el otro formando los grana, y cada uno de estos discos es lo que conocemos como tilacoides. Los tilacoides eran ya una membrana simple, ¿no es cierto?, que definía un espacio interior y un espacio exterior que está en contacto con el estroma del cloroplasto, y entonces las reacciones que dependen de la luz van a ocurrir gracias a proteínas que están embebidas en la membrana de los tilacoides. Las reacciones que no dependen de la luz, las reacciones independientes de la luz, que son las que se van a encargar de fijar el carbono, en cambio van a ocurrir en el estroma del cloroplasto. Entonces, si bien estas ocurren dentro de un mismo organelo en la planta, espacialmente sí están diferenciadas dentro del mismo. Las primeras reacciones, las que dependen de la luz, estas van a ocurrir entonces en la membrana de los tilacoides, pero esto sucede sobre todo en organismos eucariotes superiores. Entonces, en las plantas, en algunas algas, ¿no es cierto?, estas reacciones van a ocurrir en cloroplastos
o en plástidos más sencillos, y entonces van a estar relacionadas a las proteínas que están contenidas, ¿no es cierto?, en estas membranas. Pero en el caso de los procariotes, que son fotosintéticos, porque la fotosíntesis no es un proceso exclusivo de las plantas, no es un proceso monopolizado por las plantas, sino que es un proceso que podemos encontrar en las plantas, en las algas verdes y en algunos procariotes también fotosintéticos. En el caso de estos que no tienen esta diferenciación espacial en organelos dentro de su estructura, la fotosíntesis va a ocurrir directamente a nivel de la membrana plasmática, porque los pigmentos van a estar embebidos en la membrana. Entonces aquí nuevamente son proteínas embebidas en la membrana, pero ya no en la membrana de un organelo, sino directamente en la membrana plasmática. A partir de aquí nos vamos a concentrar exclusivamente en lo que ocurre en los organismos eucariotes superiores. Y en estos, las reacciones que van a depender de la luz producen al final, ¿no es cierto?, oxígeno molecular como un subproducto, y producen estas dos moléculas energéticas, el ATP, que es energía pura, y el NADPH, que es una reserva de energía reductora que van a ser utilizados, ¿no es cierto?, tanto el ATP como el NADPH en otras reacciones en donde se requiere inversión de energía. Estas reacciones dependientes de la luz, como ya les mencioné antes, están estrechamente ligadas a proteínas, a complejos multiproteicos grandes que están embebidos en las membranas de los tilacoides. Entonces, estos complejos fotoproteicos son esencialmente, primero, dos fotosistemas, el fotosistema 1 y el fotosistema 2, pero también, aparte, ¿no es cierto?, hay el complejo citocromo B6F y también otra proteína muy importante, que es justamente la ATP sintasa. Todas estas proteínas son parte de la membrana de los tilacoides, algunas de ellas están fijas, embebidas en la membrana, y asociadas a estos complejos proteicos va a haber otras proteínas adicionales que vamos a ir revisando, ¿no es cierto?, ya cuando vayamos viendo los pasos de estas reacciones uno a uno más en detalle. Ahora, el primer paso de la fotosíntesis, el que está estrechamente ligado a la presencia de luz, es un proceso que está asociado a la presencia de pigmentos. En las plantas, el pigmento por excelencia, si ustedes recuerdan un poquito esto que ya deben haber visto antes, es la clorofila. Entonces, la clorofila en este caso actúa como una antena que recibe, ¿no es cierto?, la energía proveniente de los fotones de la luz, y entonces esta energía lumínica es transformada en energía química. Para ello, ¿no es cierto?, la clorofila tiene esta estructura bastante compleja y tiene principalmente esto que se conoce como un anillo de clorina, que es la parte de la clorofila que va a captar o a capturar los fotones. Adicionalmente tiene también, ¿no es cierto?, una cadena carbonada bastante larga, y entonces este anillo de clorina, ¿no es cierto?, en el momento en que es impactado por un fotón, en ese momento la clorofila, lo que le sucede es que se excita. Entonces, esta clorofila excitada tiene la capacidad de perder fácilmente un electrón. Al perder electrones, entonces esta clorofila se oxida, y este es el que se considera el primer paso fotoquímico del todo el proceso de fotosíntesis. Esta clorofila oxidada que ha perdido un electrón es la que va a dar origen, ¿no es cierto?, al primer paso de la fotosíntesis, y luego, para que esta clorofila regrese a su estado basal, recupere el mismo nivel de energía, ¿no es cierto?, tiene que volver a reducirse, tiene que volver a ganar un electrón. ¿De dónde va a recuperar ese electrón esta clorofila? Este electrón va a ser provisto por la molécula de agua. Entonces, esta molécula de agua se va a disgregar
esta clorofila excitada, ¿no es cierto?, va a recibir los electrones que cede el agua en el momento en que el agua se separa, ¿no es cierto?, en oxígeno molecular y protones de hidrógeno. Esta clorofila, que se le conoce como clorofila excitada, en realidad puede perder o puede liberar la energía que almacena, ¿no es cierto?, al perder este electrón de varias maneras distintas. La primera es la que acabamos de revisar, que es esta manera fotoquímica. Entonces el electrón de la clorofila es transferido, es cedido, ¿no es cierto?, hacia otras reacciones metabólicas. La segunda manera que tiene esta clorofila de volver a su estado basal, recuperar su nivel energético basal, es fluorecer. O sea, la energía, ¿no es cierto?, se va a disipar fluoreciendo, o puede también desactivarse mediante una fluorescencia que no se considera fotoquímica, y en este caso estamos hablando básicamente de una pérdida de calor. Si ninguno de estos tres procesos ocurre, entonces esta clorofila excitada puede también alternativamente volver a recuperar su nivel de energía basal, convirtiéndose hacia un estado de triplete que básicamente funciona como un radical libre. O sea, esta clorofila excitada en estado de triplete tiene la capacidad de fijarse a cualquier otra molécula que no corresponda a los tres procesos que acabamos de hablar, y puede llegar a causar daños a nivel celular, igual que los radicales libres. Entonces, el destino de la energía que provino del fotón y que estimuló a esta molécula de clorofila va a depender mucho, ¿no es cierto?, de varios factores a los cuales está sometida esa célula vegetal. Puede ser la temperatura, la disponibilidad de agua, de nutrientes, puede también depender del nivel de estrés en el que está la planta, por ejemplo. Son muchos factores que van a incidir en la eficiencia fotosintética de una planta. Entonces, estos factores, en el caso de las plantas, pueden ser la sequía, como ya vimos justamente en las clases pasadas cuando hablamos del balance hídrico de la planta. El calor también puede incidir en la eficiencia fotosintética de la planta, y esto es porque realmente todos estos factores pueden llegar a tener una influencia directa sobre las reacciones metabólicas que pertenecen tanto a las reacciones dependientes de la luz como a las reacciones fijadoras de carbono. Entonces, por ejemplo, cuando hay un aumento de temperatura, esta alza en temperatura puede llegar a afectar la estabilidad de todas las proteínas, ¿no es cierto?, que están embebidas en las membranas de los tilacoides. Incluso pueden llegar a alterar la fluidez de las membranas, y esto también tiene incidencia sobre la eficiencia fotosintética. Cuando hay una baja de temperatura, evidentemente esto hace que las reacciones alcancen de manera mucho más lenta su nivel de activación, ¿no es cierto?, porque son reacciones metabólicas catalizadas por enzimas. Cuando hay una sequía, por ejemplo, esta provoca el cierre de los estomas, y como vimos la semana pasada, ¿no es cierto?, entonces esto afecta directamente a la asimilación de CO2, y entonces, por ejemplo, todas las reacciones fijadoras de carbono se ralentizan en la planta. Y además, por ejemplo, cuando hay una deficiencia de nutrientes o un aumento en la toxicidad del ambiente, estos pueden llegar a interferir en los procesos de transferencia de electrones que se llevan a cabo en las membranas de los tilacoides de los cloroplastos. En el caso de las plantas superiores, nosotros estamos hablando de un proceso de fotosíntesis que se conoce como oxigénico. Es un proceso de fotosíntesis que ocurre en presencia de oxígeno. Y este proceso de fotosíntesis oxigénica en realidad es un proceso complejo desde el punto de vista en que depende de dos fotosistemas que actúan de manera coordinada para llevar a cabo la fotosíntesis. ¿Ya? Entonces, estos dos fotosistemas, la diferencia que tienen entre el uno y el otro es el tipo de pigmentos que tienen en su centro de reacciones. El fotosistema 2, en su centro de reacción, tiene moléculas de
clorofila que se conocen como P680, y en este caso estas moléculas de clorofila tienen un poder oxidante muy fuerte. Al tener un poder oxidante muy fuerte, son moléculas de clorofila que pueden jalar, por ejemplo, los electrones que provienen de las moléculas de agua. En cambio, las moléculas de clorofila que pertenecen al fotosistema 1, que corresponden a la P700, estas tienen en su estadio basal un poder reductor bastante fuerte. Entonces, estos pueden donar de manera mucho más fácil electrones al NADPH y convertirlo en su forma reducida al NADP+, y convertirlo en su forma reducida NADPH, que es la forma que almacena energía para las fases dependientes de la luz. ¿Ya? Entonces, esta diferencia de gradiente de óxido-reducción que tienen los dos fotosistemas que intervienen en la fotosíntesis hace que se activen en distintos momentos del proceso de fotosíntesis asociada a la presencia de luz. Y entonces, para estar conectados, dependen de una serie de proteínas intermediarias, y entonces esta interacción de los dos fotosistemas y estas proteínas constituye lo que conocemos como la cadena transportadora de electrones. Entonces, esta cadena transportadora de electrones está basada básicamente en este gradiente, ¿no es cierto?, de potencial de óxido-reducción, esta diferencia, ¿no es cierto?, de potenciales de óxido-reducción que existe entre los dos fotosistemas y las proteínas intermediarias. Entonces, los electrones que van a ser cedidos por las moléculas de clorofila del fotosistema 2 van a ser transferidos hacia cada una de estas proteínas que conforman la cadena transportadora de electrones hasta que finalmente, ¿no es cierto?, llegan a las moléculas de clorofila del segundo fotosistema, que es el fotosistema 1, y entonces esta clorofila va a ceder estos electrones a la molécula de NADP+, para convertirla en su forma reducida NADPH. Este esquema que les acabo de enseñar es lo que se conoce como un esquema Z. ¿Ya? Es una Z invertida, y esta Z está básicamente definida, ¿no es cierto?, por, como quien dice, una llegada de energía lumínica, transmisión, ¿no es cierto?, de esa energía lumínica hacia las moléculas de clorofila. Estas, al excitarse, ¿no es cierto?, generan un potencial redox bastante fuerte. Este potencial redox es transferido, ¿no es cierto?, a medida de paso de electrones entre las proteínas que conforman la cadena transportadora de electrones, y nuevamente al llegar a las segundas moléculas de clorofila, las que tienen, ¿no es cierto?, un nivel energético menor, estas van nuevamente a transferir ya los electrones a su receptor final, que es el NADP+, y entonces en este caso se completa la cadena, ¿no es cierto?, de migración o de transferencia de estos electrones. Entonces, como ustedes están viendo, estos dos fotosistemas siempre interactúan juntos. Eventualmente, el fotosistema 1, el que se activa en un segundo paso, sí podría llegar a funcionar sin el fotosistema 2, pero en este caso, al faltarle, ¿no es cierto?, un aporte energético grande que viene de la cesión de electrones del fotosistema 2, estos electrones no tienen el nivel energético suficiente como para poder reducir, ¿no es cierto?, la molécula oxidada de NADP+ y convertirla en NADPH. Entonces, en este caso, lo que va a empezar a ocurrir es que se va a empezar a dar un transporte cíclico de electrones, solamente involucrando a este fotosistema con las proteínas adicionales de la cadena transportadora de electrones, y en este caso, ¿no es cierto?, no hay
lo que ustedes vieron en este paso de aquí. En este paso de aquí, para que las moléculas de clorofila del fotosistema 2 regresen a su estado basal, capturaban o recibían los electrones que provenían de la disgregación del agua. Al recibir estos electrones, ¿no es cierto?, el agua se disgregaba en protones de hidrógeno y en oxígeno molecular. Pero si este paso ya no existe en un proceso de fotosíntesis donde solamente se involucra el fotosistema 1, entonces ya no hay liberación de oxígeno molecular. Y como estos electrones que son transferidos no son electrones con un nivel energético lo suficientemente fuerte, entonces en el momento en que esta clorofila se excita y tiene que volver a su estado basal, en el momento en que cede estos electrones no pueden ser cedidos a la molécula de NADP+, porque no tienen la energía suficiente y entonces no se produce NADPH. De esta manera ustedes pueden ver que los dos fotosistemas están estrechamente relacionados y se necesita del funcionamiento de ambos para que el conjunto de reacciones dependientes de la luz generen los productos que son necesarios para arrancar con las reacciones independientes de la luz en el caso de la fotosíntesis. ¿Ya? Entonces, esto es solamente para recordarles lo que ya hemos hablado, ¿no es cierto? Estas reacciones dependientes de la luz que están estrechamente relacionadas a los fotosistemas ocurren en la membrana de los tilacoides dentro de los cloroplastos, ¿no es cierto? Entonces, las demás proteínas que están asociadas a la cadena transportadora de electrones van a estar también asociadas a la membrana de los tilacoides, con la diferencia de que el citocromo B6F es un complejo multiproteico que también va a estar embebido en la membrana, no puede disgregarse de la membrana de los tilacoides, mientras que las otras dos proteínas que pertenecen a la cadena transportadora de electrones, la plastoquinona y la plastocianina, estas dos son proteínas mucho más pequeñas que en realidad son móviles y cumplen esta función de transferir los electrones desde el fotosistema 1 hacia el complejo citocromo B6F, en el caso de la plastoquinona, moviéndose, y desde el complejo citocromo B6F hacia el fotosistema 1, en el caso de la plastocianina, también moviéndose en los espacios de intermembrana y también en el caso de la plastocianina en el numen de los cloroplastos. Entonces los electrones, ¿no es cierto?, les repito otra vez, llegan al fotosistema 1, los fotones excitan la clorofila excitada, ¿no es cierto?, para regresar a su estado basal, va a transferir estos electrones a la plastoquinona transfiere el electrón al complejo citocromo B6F, luego el electrón pasa a la plastocianina y finalmente llega a la clorofila del fotosistema 1 y de aquí es transferida al aceptor final, a esta molécula oxidada, ¿no es cierto?, que es el NADP+, para convertirla en su forma reducida, que es el NADPH. Se asocia a 2 protones de hidrógeno, ¿no es cierto? Y entonces tenemos por cada fotón que estimula una molécula de clorofila en el fotosistema 2, tenemos la producción de 2 moléculas de NADPH. También para que la clorofila del fotosistema 2, que se estimuló en un inicio, regrese a su estado basal, ¿no es cierto? Esta va a recibir los electrones que provienen de 2 moléculas de agua. Estas 2 moléculas de agua al final del día liberan, ¿no es cierto?, mediante esta reacción, 4 protones de hidrógeno y una molécula de oxígeno molecular. Es importante esta reacción de aquí porque gracias al rompimiento de la molécula de agua en este paso, se empieza a formar un gradiente de protones de hidrógeno en el lumen del tilacoide. Entonces, en el estroma
hay menos protones de hidrógeno, en el lumen empiezan a acumularse los protones de hidrógeno. Esta formación de este gradiente de protones de hidrógeno es muy importante porque otra de las proteínas que está embebida en la membrana de los tilacoides, como les había mencionado en un inicio, es la ATP sintasa. Esta ATP sintasa, gracias al gradiente de protones que se va formando, en donde hay una alta concentración de protones en el lumen y una baja concentración de protones en el estroma, ¿no es cierto? El flujo de protones a través de la ATP sintasa, que funciona como un canal, le provee a la ATP sintasa de energía cinética, que hace que entonces esta parte de la ATP sintasa empiece a girar y esa energía cinética sirva para catalizar esta reacción de fosforilación que permite que una molécula de ADP más un fosfato inorgánico se convierta en una molécula de ATP. Entonces, por cada fotón que impacta una molécula de clorofila en el fotosistema 2, tenemos, ¿no es cierto?, paso de electrones a través de la cadena transportadora de electrones. El paso de electrones a través del complejo citocromo B6F hace que esta proteína, este complejo proteico, también actúe como una bomba de protones que continúa acentuando el gradiente de protones, ingresa protones al interior del lumen del tilacoide y entonces a partir de este primer electrón que fue pasando, nosotros tenemos la formación de 2 moléculas de NADPH, una molécula de ATP, para que esta clorofila regrese a su estado basal. Tenemos entonces que se van a utilizar 2 moléculas de agua que van a liberar 4 electrones y 4 protones para mantener este gradiente que ustedes tienen aquí. Entonces, al final del día, los productos de las reacciones dependientes de la luz, ¿no es cierto?, van a ser utilizados posteriormente por la célula, tanto el ATP como el NADPH, por las reacciones fijadoras de nitrógeno que ya no necesitan de la presencia de la luz, para que entonces aquí el CO2, que es el otro sustrato que se necesita para la fotosíntesis, ingrese al ciclo de Calvin-Benson y entonces gracias a la energía del ATP y del NADPH, ¿no es cierto?, el CO2 sirva para sintetizar gliceraldehído 3-fosfato y luego estas moléculas del gliceraldehído 3-fosfato sirven para sintetizar la glucosa. Todo este proceso de asimilación o fijación del carbono ocurre gracias a la presencia de esta enzima, de la que vamos a hablar bastante de aquí en adelante, la rubisco, que es el nombre corto para conocerle a la ribosa 1,5-bifosfato. Entonces, en resumen, esto es lo que enlaza, ¿no es cierto?, los productos que se obtienen a partir de las reacciones dependientes de la luz, que son el ATP y el NADPH, con las reacciones independientes de la luz, que son las reacciones fijadoras de carbono, que son ya las que permiten, ¿no es cierto?, convertir al CO2 en gliceraldehído 3-fosfato y a partir del gliceraldehído 3-fosfato obtener, ¿no es cierto?, las moléculas de glucosa, que son estos carbohidratos complejos que almacenan energía en las plantas.